A esta webinar impartida por Andrea Cadenas, que es nuestra dietista nutricionista de la Asociación de Personas con Diabetes de las Islas Baleares. Es una webinar dirigido a los pacientes con diabetes tipo 2, ¿vale? Que es la gran mayoría de los pacientes con diabetes son diagnosticados tipo 2. Y es súper importante saber la alimentación que tienen que tener y cómo bajar los niveles de azúcar en sangre. ¿Vale? Os avisamos que esta reunión será grabada para que luego nosotros podamos colgarla en nuestra página web, que es www.adiva.org o .es también. Y bueno, en principio también tenéis un apartado de chat y cualquier duda o consulta que podáis hacer a Andrea, pues tenéis el apartado de chat disponible. Y nada, sin más preámbulo, damos comienzo a esta webinar de alimentación en diabetes tipo 2. Hola Andrea, muchas gracias como siempre. ¿Qué tal? Muy bien, de nada, hombre. Pues cuando quieras podemos empezar. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues nada, yo como ha dicho Katy, soy Andrea Cadena, soy la dietista nutricionista de la Asociación de Personas con Diabetes de las Islas Baleares. Solemos hacer varios talleres, ahora por las circunstancias las hacemos online y bueno, la aplicación es muy fácil. Si tenéis alguna duda o algún mensaje, como ha dicho, tenéis el apartado de chat que está justo abajo en la pantalla, pone chat. Si apretáis ahí, pues podréis ir escribiendo dudas o preguntas que yo a lo mejor no toque en el taller y tengáis esa duda. Y si son dudas un poco más complejas o que por aquí no se pueden solucionar, pues me podéis escribir al mail, que lo dejaré al final del taller, o pedir una cita conmigo y podremos hacer pues eso, una sesión un poco más extensa de las dudas que tengáis sobre la alimentación y la diabetes tipo 2. Bueno, como ha dicho Katy, pues los diabéticos tipo 2 son la gran mayoría de diabéticos y muchas veces no damos la importancia que se merece a esta diabetes. Y bueno, hoy vamos a hacer pues un taller sobre la alimentación, cómo tiene que ser para que los niveles de glucosa o de azúcar en sangre estén regulados y no estén por las nubes. Vale, pues nada, vamos, y como ha dicho Katy, pues será grabada este taller para que otras personas que a lo mejor no han podido verlo, pues tengan la oportunidad de poder verlo, o vosotros mismos cuando queráis, pues si queréis volver a verlo, lo podáis hacer. Así que nada, ahora voy a compartir la pantalla, vais a ver una presentación de un PowerPoint, que es pues lo que vamos a ir viendo en el taller a través de esta presentación, ¿vale? Bueno, pues lo primero de todo, muchas veces nos dicen que tenemos diabetes, pero no sabemos lo que es, entonces yo me he hecho esta pregunta, ¿qué es la diabetes? Y están estos tres dibujos, la diferenciación entre las dos diabetes más comunes, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y una persona que no tiene diabetes. Entonces, bueno, en el dibujo se ve el páncreas, que sería lo que estoy señalando ahora, produce la insulina y esta insulina se va junto con el azúcar a las células. Las células utilizan el azúcar como energía y por eso podemos vivir. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina, por tanto hay mucho azúcar en sangre sin poder ser utilizado por las células, y en la diabetes tipo 2 el páncreas sí que utiliza insulina, pero no es capaz de ayudar al azúcar a meterse en la sangre. Esto es lo que pasaría en la diabetes tipo 2, que es lo que hoy nos incumbe. Entonces, como el cuerpo no es capaz de utilizar el azúcar, en el cuerpo pasa una cosa, hay mucha azúcar y mucha insulina. Por eso muchas veces nos dan antidiabéticos orales, que no es la insulina sino una pastilla, y esta pastilla lo que hace es que la insulina y el azúcar sean capaces de unirse para ir a la célula y dar esa energía que necesita. Muchas veces, bueno, esto es una explicación un poco más de la diabetes. La tipo 1 normalmente aparece en niños o en la juventud y es necesario la administración de insulina.
Y en la diabetes tipo 2 pues suele aparecer cuando cuando es adulto la persona. Es verdad que desde hace unos años se empieza a ver en niños o en adolescentes a causa de la obesidad o el sobrepeso. Aquí en España todavía no se llega a ver del todo, pero bueno, sí que es posible que haya casos. Y el tratamiento de la diabetes tipo 2, dependiendo un poco de la persona y de los niveles de azúcar en el momento en el que le diagnostican la diabetes, pues puede ser o con antidiabético oral, como he dicho antes, que es una pastilla, o también hay veces que antes de empezar con el tratamiento farmacológico se da el consejo de ajustar la dieta y de perder peso y de hacer actividad física. Normalmente la diabetes tipo 2 o gran parte de las personas que están diagnosticadas con esta diabetes es por sobrepeso o obesidad. Entonces la bajada de peso, el adelgazar, provoca o produce que se nivelen bastante los niveles de glucosa. Por eso muchas veces cuando nos diagnostican nos dicen que tenemos que perder peso. Vale, entonces los niveles normales de glucosa son normalmente entre 70 y 110. Cuando nos diagnostican diabetes estamos por encima de 110, en ayunas esto, no con comida. Cuando tenemos niveles muy altos de azúcar en sangre, puede provocar pues, bastantes enfermedades asociadas que ahora vamos a ver. Vale, y la hemoglobina glucosilada he querido poner esta imagen porque en todos los análisis de sangre que nos hacen aparece este parámetro, ¿vale? Y se hace, lo vemos en la analítica de sangre como HA1C, que sería la hemoglobina glucosilada. Es por porcentaje y cuanto más alto sea este porcentaje, más riesgo tendremos de padecer alguna enfermedad asociada. El normal tendría que estar entre 5 y 6, que es normalmente el rango que nuestro endocrino, nuestro médico de cabecera nos va a intentar llevar a este rango. Cuanto más bajito sea el porcentaje de la hemoglobina glucosilada, pues menos riesgo vamos a tener. ¿Y qué significa la hemoglobina glucosilada? Pues indica el nivel promedio de azúcar en sangre de los últimos 3 meses. Entonces, si tenemos niveles muy altos de azúcar en sangre durante 3 meses, pues va a aparecer una hemoglobina glucosilada muy, muy alta, un porcentaje muy alto. Y si tenemos los niveles más regulados, pues va a aparecer un porcentaje mucho más bajo. Ese sería el ideal, llegar al 6 o al 5%. ¿Qué complicaciones podemos encontrar con una diabetes mal controlada? Bueno, pues todo lo que sean capilares o venas muy pequeñitas se pueden ver afectadas por un exceso de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque este azúcar cuando pasa por los capilares o las venitas muy finas se empieza a acumular y lo que pasa con esta acumulación es que se cristaliza, entonces deja o impide que pase la sangre con normalidad. ¿Dónde puede afectar esta acumulación de azúcar? Bueno, pues puede haber obstrucción de las arterias cerebrales, dolor muscular intenso y sobre todo localizado en las pantorrillas, complicaciones en los riñones, que sería la enfermedad renal. Es más, bueno, nosotros en Adiva compartimos sede con Alcer, que es la Asociación de Personas con Enfermedad Renal, y por ejemplo, más del 80% de los enfermos renales provienen de una diabetes mal controlada. Por eso es tan importante el control de los niveles de azúcar. También puede haber complicaciones en la vista, perder visión o incluso llegar a la ceguera. Alteraciones en la sensibilidad de los pies, de la planta de los pies. Esto es lo que a lo mejor habréis escuchado como pie diabético, que al perder la sensibilidad de la planta del pie se puede hacer una pequeña heridita y eso empieza a provocar una úlcera que acaba, pues, si no nos damos cuenta, puede acabar en la amputación del miembro.
Por eso es tan importante ir al podólogo cada año para que nos vean los pies si todo está bien, si no tenemos ninguna heridita o si la tenemos que nos la curen. Que por cierto, hace poco hemos firmado un convenio con el Colegio de Podólogos por si que hacen un precio especial a los socios de Adiva para que podáis, pues en el caso de que lo necesitéis, acudir al podólogo con un precio un poquito más bajo de lo que sería normalmente. En nuestra página web está la lista de podólogos que se han adscrito a este convenio que tenemos. Luego también puede haber alteraciones o la obstrucción de las arterias del corazón provocando infarto un infarto, y también puede haber alteraciones de la función sexual. Esto sobre todo es en varones, que se pierde todo lo que es la función sexual. ¿Cuál es la clave para el buen control glucémico? Bueno, pues hay 3 pilares. En la diabetes tipo 2 uno de los pilares no es tan fundamental, a no ser que nuestro médico nos lo diga. Y es el ejercicio físico, es muy importante para controlar los niveles de glucosa, el consumo de hidratos de carbono o tener una dieta equilibrada y variada, y el tratamiento farmacológico. Os digo que uno de los pilares no es tan fundamental porque al principio de la diabetes, cuando nos dicen que somos prediabéticos, el tratamiento farmacológico no entra dentro del tratamiento, sino que sería más dieta y ejercicio físico. Cuando a partir de unos niveles de glucosa durante un tiempo vemos que no hay una progresión o no hay bajada de estos niveles de azúcar, entonces es cuando se empieza con el tratamiento farmacológico. En un inicio se empieza con antidiabéticos orales, que es una pastilla, y en el caso de seguir sin controlar la glucemia, el médico pasa de la pastilla a la insulina. Tendríamos que evitar por todos los medios la insulina, porque eso al final ya es un tratamiento crónico y al final, pues si nos tenemos que empezar a poner insulina, de cada vez o cada año que pase nos tendremos que poner un poquito más por la sensibilidad a la insulina que provoca, ¿vale? Bueno, ¿qué beneficios tiene la actividad física? Vale, pues es muy importante en la diabetes tipo 2 porque va a ser uno de los pilares que nos haga controlar la glucemia. Cuando hablo de actividad física no me estoy refiriendo a un deporte de alta intensidad ni muchísimo menos. Caminar por lo menos 10.000 pasos al día sería una actividad física bastante buena e importante además. También podría ser nadar o salir a correr si queremos correr, o hacer bicicleta o ir al gimnasio. Y tenemos que intentar tener una vida activa, no tan sedentaria, y al menos hacer, pues si no es, porque a veces es mucho decir 1 hora al día, si no es 1 hora al día, pues al menos serían 3 horas a la semana. ¿Vale? Cuanto más hagamos, mejor, pero tampoco hay que volverse locos y empezar cada día a hacer ejercicio, porque a veces el hacer cada día 1 hora puede provocar que al cabo de un tiempo digamos, mira, ya no puedo más, lo voy a dejar. Entonces mejor empezar poquito a poco si no estamos acostumbrados a hacer actividad física, y poco a poco ir aumentando esa cantidad de tiempo que invertimos en la actividad física. Como os digo, tener una vida activa pues puede ser, en vez de coger coche para ir a comprar o para ir a hacer... para ir a comer a un restaurante o algo así, pues podemos ir andando o en autobús, bajarnos 1 o 2 paradas antes de nuestro destino y continuar caminando. Luego también, pues una vida activa podría ser, pues a lo mejor si trabajamos y estamos 8 horas de nuestro día sentados, pues cada hora levantarnos y dar una vuelta pues donde en nuestro trabajo, o intentar que al salir de trabajar caminemos para activar otra vez la circulación y activar nuestro organismo. ¿Y qué beneficios tiene la actividad física? Bueno, pues tiene bastantes beneficios. Os he querido poner aquí unos cuantos, a lo mejor me dejo alguno, pero los más importantes están aquí.
favorece la pérdida de peso en el caso de que necesitemos perder peso. También, aparte de la pérdida de peso, ayuda a mantener el peso. Si ya hemos bajado de peso y nos encontramos en nuestro peso ideal, pues ayuda a mantener este peso y además ayuda a no perder la masa muscular, que es muy importante. También contribuye a la prevención de la obesidad, es decir, que si nosotros no tenemos obesidad y nos han diagnosticado diabetes tipo 2, pues nos permite prevenir el coger peso. También ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Cuando hablamos de sensibilidad a la insulina, que a lo mejor no conocéis lo que significa, cuando nuestro organismo, la sensibilidad a la insulina quiere decir que cuando nos empezamos a poner insulina, al cabo de un tiempo, la insulina que nos ponemos no hace el mismo efecto que al principio. Cada vez vamos a necesitar un poquito más para el beneficio que teníamos al principio. Esto pasa prácticamente con toda medicación o con antibióticos, que cuanto más tomamos, menos efecto nos hace. Entonces, por eso se dice que hay que tener con todos los medicamentos precaución y no tomar, por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, así como así, porque al final vamos a necesitar más cantidad para el mismo efecto. También ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa y el control metabólico del diabético, ¿vale? También reduce el colesterol, pues hace que todo nuestro sistema cardiovascular esté más fuerte y más sano. Ayuda a la prevención de enfermedades cardíacas, favorece el mantenimiento de la densidad ósea, muy importante en edades adultas, y sobre todo en la mujer cuando tenemos la menopausia, que tenemos más riesgo de sufrir pues, fracturas óseas o osteoporosis. También colabora en el descenso de la presión arterial en personas hipertensas, por ejemplo, pues ayuda a mejorar la circulación y ayuda a que la tensión esté un poquito más baja. Y además, y una de las cosas más importantes, es que mejora el estado anímico, aumenta la autoestima y disminuye la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿por qué provoca esto la actividad física? Bueno, porque cuando hacemos actividad física, sobre todo si es al aire libre, pues libera el cuerpo, el organismo, unas sustancias, unas hormonas que son, pues, como se dice, la hormona de la felicidad. Entonces, pues es muy importante practicar actividad física. Ahora que empieza un poquito así más el frío, que no hace tanto calor, pues hacer excursiones o ir de paseo por la montaña o por el campo, pues es una muy buena opción para hacer algo de actividad física diferente y que sea pues agradable y satisfactorio. Entonces, bueno, el ejercicio físico regular, esto es como un resumen de lo que hemos dicho, reduce las enfermedades del corazón, disminuye la tensión arterial, produce beneficios psicológicos, fortalece los huesos, reduce los niveles de colesterol, ayuda a controlar el peso y mejora el control de azúcar en sangre de las personas con diabetes, que esto es lo que tenemos que intentar sobre todo, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la parte de la alimentación, que es otro de los pilares junto con la actividad física para regular los niveles de azúcar. Vale, os pongo la pirámide de los alimentos, que seguro que habréis visto un montón de veces. Esta es una pirámide diferente a la que seguramente hayamos visto todas las que hayamos visto, y es una pirámide que hicieron desde la Generalitat de Cataluña, donde incluye la base de la alimentación. O sea, normalmente nuestra pirámide, la que conocemos todo el mundo, nuestra base de la alimentación son los hidratos de carbono en forma de cereal, pues la pasta, el arroz, el pan, la pasta, todo esto. En esta pirámide incluye dentro de la base la fruta y la verdura. La fruta y la verdura van a ser imprescindibles o fundamentales en la alimentación de una persona con diabetes. Luego, aparte de obviamente la fruta, la verdura y los cereales, también está la proteína, que es la carne, el pescado, el huevo, las legumbres. Y como algo muy ocasional o que debemos evitar, serían pues todo lo que son alimentos muy grasos, como pueden ser los embutidos, las carnes más rojas,
Luego aparte pues todo lo que son snacks salados, aperitivos como las patatillas, la Coca-Cola, los zumos, la bollería industrial, todo esto tendríamos que evitarlo o dejarlo para ocasiones muy especiales. Cuando hablamos de alimentación en diabetes, muchas veces nos vienen a la cabeza mitos que nos han dicho o que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y esos mitos habría que intentar desmitificarlos. Es decir, por ejemplo, uno de los mitos más comunes en diabetes es que el plátano pues no lo podemos tomar porque tiene mucho azúcar o que tomar fruta después de las comidas no es bueno. Pues al final la fruta se puede comer en cualquier momento y cualquier tipo de fruta, ¿vale? No hay ninguna fruta prohibida ni ninguna verdura prohibida. Prohibida hablo cuando digo, no quiero decir prohibida, pero bueno, que cuando escuchamos que no se puede tomar, que es una prohibición, pues realmente la alimentación de una persona con diabetes tiene que ser igual a la población en general. Lo que pasa es que la población en general hoy en día tiene una alimentación bastante deficitaria, entonces tenemos que intentar llevar la dieta hacia una dieta mediterránea e intentar comer de todo equilibradamente y sin ningún tipo de problema o de restricción más que intentar reducir el consumo de azúcar, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que llevar pues, un desayuno, una media mañana, una comida o una cena y sobre todo lo que más os tiene que quedar claro es que la verdura es imprescindible para llevar unos buenos niveles de glucosa en sangre. Tendríamos que tomar verdura tanto en comida como en cena. Ahora lo vamos a ver. Luego estas comidas, nuestra bebida principal y mayoritaria tiene que ser el agua. No pasa nada si alguna vez nos tomamos una Coca-Cola o nos tomamos una cerveza sin alcohol. Hablo de cerveza sin alcohol porque el alcohol es bastante problemático en la diabetes, ¿vale? No se debería tomar alcohol con diabetes y fumar tampoco se debería. ¿Por qué? Porque el fumar ya de por sí provoca se endurece, hace que se endurezcan las venas y las arterias. Si endurecemos esas venas y arterias y encima le sumamos que el azúcar con unos niveles muy altos se puede cristalizar, pues tenemos un mayor riesgo de padecer pues, enfermedades cardiovasculares sobre todo o cualquier otra enfermedad de las que hemos hablado antes. Luego el vino o la cerveza o el alcohol de alta graduación es un oxidante de por sí y encima el alcohol es un azúcar, es una fermentación de alguna fruta y provoca niveles bastante altos en nuestra glucemia. Por eso debemos evitarlo. No quiere decir que si es vuestro cumpleaños o el cumpleaños de un familiar o de un amigo nos podamos tomar una copa de vino o una cerveza, pero mira, si tenemos la opción de la cerveza sin alcohol, ¿por qué no nos podemos acostumbrar a ello si nos hemos acostumbrado a beber con alcohol? Y bueno, y luego están los lácteos, que también son de consumo, pueden ser de consumo diario o no. Tampoco pasa nada si no tomamos diariamente lácteos. Entonces, la manita, que serían las 5 raciones de fruta y verdura, se refiere no que tengamos que comer 5 frutas y 5 verduras, sino que, por ejemplo, pues 2 verduras, 2 raciones de verdura y 3 frutas, o 3 raciones de verdura y 2 frutas, pero intentando siempre que cada día haya fruta y verdura y luego el resto de alimentos. Cuando hablo de la alimentación en diabetes voy a hablar de manera global. Siempre hay que individualizar cada caso porque hay personas que necesitan adelgazar, hay personas que no necesitan adelgazar, hay personas que tienen los niveles de glucemia mucho más altos y otras personas que los tienen más bajos. Entonces siempre hay que individualizar, pero ahora pues voy a hablar de manera global y general para que nos entendamos todos. En el caso de que necesitéis un consejo más individualizado, pues ya os he dicho, me podéis escribir o podéis pedir cita conmigo y podremos hablar pues más detalladamente de vuestro caso, ¿vale? Bueno,
¿Qué alimentos llevan hidratos de carbono? Los hidratos de carbono, voy a hablaros de los hidratos de carbono porque en nuestro cuerpo, en la digestión, se convierten en glucosa. ¿Vale? Cuando hablo de azúcar en sangre, no es el azúcar de mesa, el que echamos para tomar un café, sino que es la glucosa, y hablamos de azúcar porque es más fácil de entender, pero bueno, hablaremos de glucosa a partir de ahora. Entonces, los hidratos de carbono son los alimentos que más afectan a nuestra glucosa en sangre. ¿Qué alimentos son los que llevan hidratos de carbono? Pues todo lo que esté procesado o hecho a través de un cereal, como es el trigo, el maíz, el arroz, el avena, que ahora está muy de moda, la quinoa, todo esto lleva hidrato de carbono. Su composición mayoritaria es el hidrato de carbono. Lo encontramos en el pan, en la pasta, en el arroz, en la patata, en la legumbre, bollería, cereales, todo lo que lleve harina también sería hidrato de carbono, en el boniato, en la yuca, que ahora como hay alimentos también de otros países, pues los incluyo también. También lo encontramos en las frutas. La fruta es un alimento muy rico en azúcares, por lo que obviamente va a llevar hidrato de carbono. La verdura, que aunque lleva poquito hidrato de carbono, se considera también un hidrato de carbono, y los lácteos. Los lácteos tienen grasa, su composición es grasa y hidrato de carbono, porque la lactosa, que es el hidrato de carbono que lleva los lácteos, es un azúcar, entonces es un hidrato de carbono también. Ahora vamos a hablar en un ratito también de la diferencia que hay entre los azúcares que están naturalmente presentes en un alimento y los que añadimos después, ¿vale? Porque si la fruta, por ejemplo, es un alimento con un alto contenido en azúcar, es fundamental para una persona con diabetes si estamos hablando de reducir el contenido de azúcar, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que hay alimentos que llevan hidrato de carbono y a lo mejor nosotras no nos damos ni cuenta, que puede ser pues todo lo que esté rebozado lleva un hidrato de carbono porque se reboza con pan. Los palitos de cangrejo, que se llaman pues el surimi, normalmente para poder hacer esa masa que es de proteína de pescado, pues lo utilizan pues o almidones o algún tipo de azúcar, ¿vale? Luego hablaremos también de todos los tipos de azúcar que añade la industria alimentaria y nosotros seguramente no nos demos ni cuenta. Luego la cerveza, como os he dicho, la cerveza además está hecha con cebada, que es un cereal, entonces lleva hidrato de carbono. Y en este caso lleva el vinagre de Módena, que lo caramelizan un poco, entonces lleva un poquito más de azúcar. ¿Qué pasa? Que la cantidad que solemos tomar nosotros no lleva muchísimo hidrato de carbono, pero bueno, si hacemos una ensalada y echamos una cucharada sopera o 2 cucharadas soperas, pues sí que estamos haciendo una ingesta de hidrato de carbono, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que entiende la gente por hidrato de carbono cuando hablamos? Pues sería la primera columna, que es pasta con tomate, arroz, patatas fritas, bocadillos, zumos. ¿A qué hidratos de carbono nos referimos cuando hablamos que tenemos que basar nuestra alimentación en hidratos de carbono? Que sería la patata, el boniato, la yuca, los cereales integrales, la fruta, la verdura, chocolates puros o con un porcentaje de cacao alto. ¿Y a qué no nos referimos? Pues a todo lo demás, bollería industrial, snacks dulces, refrescos. Esa columna la tendríamos que evitar por todos los medios, ¿vale? Nos tendríamos que centrar en la imagen del medio, que es ahora lo que vamos a desarrollar. Vale, cuando hablamos de hidratos de carbono, hay algunos, como hemos estado hablando hasta ahora, que son muy importantes, que era la columna del medio. ¿Y por qué son importantes esos hidratos de carbono y los otros no debemos tomarlos? Bueno, pues es por la fibra, simple y llanamente por la fibra. Los alimentos muy ricos en fibra nos van a ayudar a nivelar los niveles de glucosa, viva la redundancia, y hay 2 tipos de fibra. Cuando pensamos en fibra muchas veces nos viene a la cabeza pues que nos ayuda a ir al baño, pero tiene otras funciones o otros beneficios en nuestro organismo.
Cuando hablamos de fibra hay dos tipos, de insoluble e insoluble, pero bueno, en general todos los alimentos que llevan fibra soluble también llevan insoluble y viceversa. Normalmente se encuentra la fibra en cereales integrales, en los frutos secos, en las frutas, en las verduras y en las legumbres. Entonces, ¿qué hace la fibra aparte de ayudarnos a ir al baño? Pues también reduce la velocidad a la que se realiza la digestión y reduce la absorción de algunas sustancias como los hidratos de carbono y como la grasa. Al reducir la absorción de los hidratos de carbono, el azúcar en sangre, en vez de hacer un pico, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, consumimos algo con azúcar, la digestión hace un pico de azúcar en sangre y luego baja ese pico. Esos picos, si tenemos una alimentación con muchos picos glucémicos, es cuando vamos a tener una hemoglobina glucosilada, que es lo que hemos hablado antes, bastante alta. Si conseguimos que nuestros niveles de glucemia estén bajos y encima estables, pues vamos a conseguir una hemoglobina glucosilada mucho más baja. Entonces, cuando tomamos alimentos con fibra, en vez de hacer estos picos, hace una curva. No hace un pico, sino que sube lentamente, se mantiene un poco estable y luego vuelve a bajar. ¿Por qué es fundamental entonces la fibra? Porque nos ayuda a mantener esos niveles de glucosa estables y normalmente bajos, ¿vale? Y luego aparte, si tenemos que bajar de peso, la fibra es muy importante porque nos va a mantener saciados mucho más tiempo. Seguramente si tomamos legumbres nos sentimos más saciados que si tomamos patatas fritas con pollo. Al cabo de menos tiempo vamos a tener hambre que si hemos tomado legumbres. Y además, aparte la fibra, pues ayuda a combatir el estreñimiento y a tener una función intestinal sana y más buena que si no tomamos nada de fibra. Bueno, y ahora ya pasamos a qué tiene que haber en cada comida. El desayuno, ¿cómo tiene que ser? Bueno, pues en el desayuno, ¿qué pasa con el desayuno? ¿Por qué todo el mundo dice que es la comida más importante o por qué tenemos que desayunar? Bueno, el desayuno, como bien indica su nombre, es cuando rompemos el ayuno de toda la noche y si lo hacemos con alimentos que tienen mucho azúcar, nos va a provocar que nuestro cuerpo, como hemos tomado azúcar, llevamos en reposo al menos 7 o 8 horas o 6, pues hace un pico muy alto y la insulina que necesita nuestro cuerpo hace también un pico muy alto. Si tomamos en cambio alimentos que tienen menos azúcar o hidratos de carbono más complejos, que serían los que tienen fibra, pues nos va a ayudar a que en vez de hacer un pico, pues haga una curva, como hemos estado hablando. Como la conclusión de este taller va a ser eso, intentar que nuestros niveles de glucemia, en vez de hacer picos, hagan curvas para intentar estar más estables en la glucemia y en la hemoglobina glucosilada. Entonces, bueno, el desayuno nos ayuda a controlar el apetito y a controlar las concentraciones de glucemia en sangre. Entonces, es importante por eso mismo. Si nosotros hacemos un desayuno bueno, contundente, con fibra y con cereales, pues nos va a ayudar a que no tengamos tantísima hambre a lo largo de la mañana y encima a que nuestras concentraciones de glucemia estén estables. Si desayunamos galletas con un colacao o algo así, mejor no desayunar porque los niveles de glucemia van a estar mucho más altos que seguramente si tomamos las galletas por la tarde. Que no quiero decir que las se tomen por la tarde, pero bueno, para que entendáis que en el desayuno al final tenemos que intentar o ver que es una comida que rompe un ayuno después de muchas horas y que nuestro páncreas no debería hacer un esfuerzo tan grande en ese desayuno, ¿vale? ¿Qué debería incluir, por tanto, nuestro desayuno? Bueno, pues leche, un café con leche, té, y si no queremos leche, pues sin leche. Si bebemos alguna bebida vegetal, hay que intentar que sea sin azúcares añadidos. Es muy importante leer los ingredientes del producto. Luego, si no se me hace muy largo el taller, daré como unas pinceladas de cómo tenemos que leer una etiqueta.
de un producto. Entonces, bueno, pues ¿qué debería incluir? Agua, té, café con leche o bebida vegetal sin café ni té. Pan integral o con semillas, o aquí por ejemplo en Mallorca tenemos la oportunidad de tomar pan payés o pan moreno, que aunque no sea integral 100%, tiene más fibra que el pan blanco. Cereales, pero siempre que sean integrales y que no tengan azúcar. Es muy complicado encontrar unos cereales hoy en día o unas galletas hoy en día en el mercado que sean buenas, que sean saludables. Casi todas llevan azúcares y si no llevan azúcar llevan mucha grasa y si no llevan mucha grasa llevan muchos edulcorantes. Entonces, pues hay que intentar por ejemplo, ahora la avena se ha puesto muy de moda, la avena tiene mucha fibra, la podemos tomar en el desayuno, crear nosotros nuestros propios cereales. Lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, si les gusta, o sea, si gusta cocinar o si tenemos ese interés, pues mira, es una manera buenísima de tener en casa cosas saludables y caseras. Las galletas, lo mismo, mejor caseras. Yo al final de este taller, a los que os habéis apuntado y si no estáis apuntados, si estáis viendo este taller después, me podéis escribir. Yo a los que estáis apuntados, como tenemos vuestro email, os mandaré recetas de galletas, de bizcochos, de cosas que son saludables y que podemos tomar en casa no sin preocuparnos porque no nos tenemos que comer todo el bizcocho, pero que nos podemos tomar un trozo sin sentir o sin pensar que nos va a hacer mal. Bizcochos caseros, si se puede integrar mejor. Y si queremos se puede incluir una fruta. No es necesaria la fruta en el desayuno, pero si estamos acostumbrados a tomar un zumo por las mañanas, pues esa costumbre hay que intentar quitarla, porque el zumo, vamos ahora a hablar un poco del zumo, porque se dice que en personas con diabetes no se puede tomar zumo, y es porque es una razón muy sencilla. Cuando nosotros exprimimos la naranja, le estamos quitando toda la fibra a la fruta y lo único que está quedando en el vaso es agua con vitaminas, minerales, azúcar de la fruta, la fructosa. Entonces, cuando nosotros nos tomamos el zumo, al quitar la fibra, no hay nada que retenga esa absorción y hace una absorción muy rápida. Además, al ser líquido, más rápido se digiere. Entonces hace un pico bastante pronunciado. También otra de las razones es que nosotros normalmente si nos tomamos una naranja, pues nos tomamos una naranja, pero si hacemos un zumo solemos hacerlo de 2 o 3 naranjas. Entonces, aparte de que le hemos quitado la fibra, nos estamos tomando el azúcar de 2 o 3 frutas de golpe y de forma líquida. Por eso siempre es mejor la pieza entera que no el zumo. En el caso de que nos apetezca una fruta en el desayuno, pues perfecto. Si no nos apetece en el desayuno, la podemos introducir en la media mañana o en la media tarde, o de postre en la comida y en la cena. Entonces, bueno, el desayuno tendría que llevar algo de beber, agua o café o té o leche o bebida vegetal sin azúcar, algo de hidrato de carbono mejor integral como pan, galletas, cereales o bizcocho, y en el caso del pan le podemos poner aceite, tomate, aguacate, si queremos algo de jamón cocido, jamón serrano, queso fresco, ¿vale? Todo esto podríamos añadirle al pan. Y luego en el caso de que queramos tomar una fruta, pues también podría ser una opción. Las meriendas, tanto de la mañana como de la media tarde. Son comidas que realmente no son obligatorias, ¿vale? Muchas veces se dice hay que hacer las 5 comidas al día, pero bueno, si realmente nos levantamos sobre las 9 o las 10 y comemos a la 1 o a las 2, no pasan tantas horas como para tener que hacer otra ingesta. La de la tarde pues realmente pasan más horas, normalmente pasan de 3 a 8 o a 9, ya son 6 horas o 5, entonces entre comidas en las personas con diabetes tendrían que pasar entre 4 y 5 horas. Otra cosa muy importante que no he dicho y que ahora me he acordado hablando de las horas es que en diabetes tipo 1 y tipo 2 es muy importante los horarios, tener unos horarios estables a la hora de comer y no comer pues cada día 1 hora
pues hay días que pasan 8 horas sin comer y otros pasan solo 2, sino que hay que tener pues el horario de las comidas un poco establecido. Que el desayuno sea entre las 8 y las 10, la comida sea entre las 2 y las 3, las meriendas, dependiendo de cómo nos despertemos y si tenemos más hambre o no, y la cena igual. Se ha visto que mantener los horarios ayuda a estabilizar los niveles de azúcar, por eso es importante tenerlo, ¿vale? Entonces, bueno, en las meriendas la mejor opción sería la fruta, pero si nosotros nos gusta más la fruta de postre o ese día no nos apetece fruta, pues ¿qué podemos merendar? Fruta, un yogur, un trocito de bizcocho casero, en el caso de que en el desayuno no hayamos comido bizcocho casero. Galletas, lo mismo, si no hemos comido en el desayuno y nos apetece en la merienda, pues lo podemos tomar, siempre caseras. Un vaso de leche, un sándwich o un bocadillo de pan integral con, pues este por ejemplo lleva lechuga, tomate y jamón cocido, quelitas, que aquí también en Mallorca tenemos la oportunidad de tener esta media mañana o esta merienda que es perfecta porque cogemos dos o tres grandes o 5 o 6 pequeñas y lo podemos acompañar con la fruta o lo podemos acompañar con algo de embutido, de fiambre más que embutido, perdón. El embutido, ¿qué diferencia hay entre embutido y fiambre? Pues el embutido es el que va embutido en una tripa, como puede ser el chorizo, el salchichón, la sobrasada. Normalmente el embutido suele ser más graso y suele añadirse más grasa, y en el fiambre pues suele ser más pues jamón, serrano cocido. Ahora también sabe, bueno, hasta hace unos años se ha puesto muy de moda el pavo o el pollo. Y bueno, la diferencia, ahora que estamos aquí también, pues vamos a hablar de la diferencia entre el jamón cocido y de pavo. Cuando leemos los ingredientes, que esto ahora lo veremos en la lectura de etiqueta, pues la diferencia que hay es sobre todo la cantidad de carne que lleva uno u otro. Normalmente el de pavo, aunque ahora muchos supermercados están poniendo las pilas y sí que hacen con más cantidad de carne, pero hasta hace poquito el pavo normalmente llevaba entre el 65 y el 70% de carne. Esto quiere decir que de cada 100 gramos de producto, 60 o 70 eran de carne, el resto, los 30 gramos restantes, era de cosas que se añadía. Puede ser desde azúcar, almidones, productos que lo conservan o que aglomeran la carne, ¿vale? Y luego en el jamón cocido, pues normalmente lleva un porcentaje mucho más alto del 85% o incluso podemos encontrar el del 90%, y algunos supermercados incluso venden como si fuera el jamón serrano, pero jamón cocido, que lo hacen al corte, y eso sí es el 100% del producto es carne. Entonces, mi consejo es siempre que intentemos comer productos o fiambres que tengan un porcentaje más elevado de carne que menos, porque cuanto menos porcentaje de carne, más cosas le han añadido extra que no tocarían. Entonces, como normalmente el jamón cocido lleva más cantidad de carne, pues priorizar el jamón cocido antes que el pavo. Si encontramos un pavo del 90% o del 95% que existen ya en Aldi, por ejemplo, los venden, en Mercadona creo que todavía no, en Carrefour también lo encontramos, pues los podemos tomar, pero siempre cerciorándonos de que en los ingredientes aparezca un porcentaje elevado de carne del producto, ¿vale? Y bueno, y aquí el chocolate, este caso es el 82% de cacao, y tenemos que intentar, si nos gusta el chocolate, pues poquito a poco ir subiendo la cantidad de cacao. Si estamos acostumbrados al chocolate con leche, pues empezar por el del 50% e ir subiendo poquito a poco cuando nuestro paladar se haya acostumbrado, e ir subiendo poco a poco. El de 82% en este caso es un pelín más amargo que el del 70%, pero tiene mucha menos cantidad de azúcar que el del 70%. Ya no te digo que con leche. El con leche tiene muchísima azúcar, o sea que lo tenemos que intentar evitar. Y si nos gusta el chocolate, pues es una buena opción el intentar ir poquito a poco probando los que tienen un porcentaje mayor. El paladar se acaba acostumbrando, que es lo que tenemos que intentar, acostumbrar al paladar a los alimentos más naturales, al sabor del alimento, tanto de azúcar como de sal.
y ir poquito a poco reeducando el paladar, que lo hemos maleducado mucho con los alimentos o con la alimentación que llevamos hoy en día. Entonces, bueno, pues eso, hay que intentar saborear el alimento lo más natural posible, no tan dulce ni edulcorado. Frutos secos también es una buena opción para las meriendas. Por ejemplo, una merienda muy buena sería pues un yogur con una fruta, o una fruta con frutos secos, o yogur, media pieza de fruta y frutos secos, ¿vale? Dependiendo un poco del hambre que tengamos o de nuestro movimiento o nuestra vida, si es más activa o menos activa. Y las comidas y las cenas, pues bueno, como algo primordial tendrían que ser las verduras, como he dicho. Las legumbres también tienen que estar presentes. Si a lo mejor solo tomamos un día de la semana, pues añadir más días, 2, 3, 4. No pasa nada si cada día comemos legumbres, no cada día, pero bueno, que cuantos más días mejor, porque son alimentos con mucha fibra, poca grasa, hidrato de carbono, proteína, o sea que son alimentos bastante completos. Y luego acompañar todas nuestras comidas y nuestras cenas con algo de verdura, sea cocinada, en crudo, al horno, plancha, microondas, al vapor, cocidas, como queramos. Hay 1000 maneras de tomar las verduras y hay que intentar que estén presentes, ya os digo, si nos gustan 3 verduras, pues esas 3 verduras estén presentes todos los días para la fibra, para que nos ayude a que la digestión sea, o sea, más que la digestión, que nuestros picos de glucemia no sean tan elevados, sino que estén más regulados. Luego los hidratos de carbono, que tenemos que intentar que sean integrales. Si no los tomamos integrales, pues la cantidad tendría que ser, la cantidad de verdura tendría que ser un poco mayor. Las proteínas, que es la carne, el pescado, el huevo, las legumbres, el tofu, el seitán, que son alimentos vegetales, vegetarianos, pues también son importantes y tienen que aparecer en todas nuestras comidas. Si dejamos de tomar proteína, seguramente perdamos masa muscular y haya un déficit de alguna vitamina, como la vitamina B12. ¿Vale? Que en personas con diabetes, en personas vegetarianas se suplementan con esa vitamina B12. Y la mejor opción para el postre es la fruta, que se puede tomar natural, o sea, sin hacerle ningún tipo de tratamiento, o se puede asar a la plancha, se puede tomar con yogur, tipo Macedonia, ¿vale? Pero intentar que si vamos a tomar postre, que no es obligatorio tampoco tomar postre en las comidas, pues que sea fruta y no un flan o unas natillas sin azúcares, porque al final, aunque no tenga azúcar, tiene edulcorante o grasas y al final acaban alterando nuestra glucemia. Así tendría que ser nuestro plato cada día y en comida y en cena. Esto se hizo en la Universidad de Harvard y se llama el plato ideal. ¿Cómo se divide este plato? Bueno, pues la mitad del plato sería vegetal, verduras, hortalizas, aquí pone frutas también, pero bueno, yo las frutas las saco del plato y hago la mitad del plato vegetal. Un cuarto del plato tiene que ser grano o cereal integral también, a poder ser, y la proteína, ¿vale? Así visualmente podemos hacernos una idea de la importancia del vegetal, ¿vale? Que tiene que ser la gran mayoría de nuestro plato. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tomar, por ejemplo, arroz con verduras en vez de verduras con arroz. Siempre hay más en el plato hidrato de carbono de cereal que de verduras, y tendría que ser al revés. Tendríamos que cambiar la manera de hablar y decir verduras con cereales y no cereales con, o sea, por ejemplo, arroz, pues verduras con arroz, para entender que la verdura tiene que estar más presente que el arroz, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta sería un poco la imagen de cómo tendría que ser nuestro plato. Esto os lo mandaré también junto con las recetas, os haré un pequeño resumen de la alimentación en diabetes tipo 2 para que lo tengáis en casa. Y bueno, va a dar tiempo a ver un poquito el etiquetado nutricional, así que os explico un poco cómo tendríamos que leer una etiqueta, aunque de esto hay un webinar que hice mucho más detallado pues de todo lo que tendríamos que saber de una etiqueta. Lo primero de todo, y a lo que estamos acostumbrados todos a ver en la etiqueta nutricional,
es, bueno, la etiqueta os explico, se compone con ingredientes, con la tabla nutricional y varios otros datos que lo explico en el otro webinar. Entonces, bueno, pues lo primero que vemos siempre o lo que estamos acostumbrados es la tabla nutricional, las calorías o el azúcar o las grasas, pero no nos damos cuenta de que hay un punto mucho más importante que son los ingredientes y que en estos ingredientes vamos a encontrar toda la información del producto. Sabemos qué lleva, qué tipo de azúcar lleva, qué tipo de grasa lleva y eso es lo más importante en diabetes y en no diabetes, es saber identificar dónde se encuentra el azúcar, qué tipo de azúcar lleva, cuántos tipos de azúcar lleva, porque hay alimentos que llevan muchos tipos de azúcar. Y qué tipo de grasa también. Y luego ya cuando hemos definido en los ingredientes si es bueno o no es bueno, pues pasamos a la tabla nutricional, pero siempre antes tendríamos que mirar los ingredientes. Los ingredientes están ordenados de mayor a menor, es decir, que el primer ingrediente que aparece en la lista es el que mayor cantidad lleva ese producto y el último de la lista es el que menos cantidad. Por tanto, cuando encontramos el azúcar en una posición más cercana al principio, pues nos da a entender que lleva mucho azúcar y que ese producto pues no va a ser sano o no va a ser saludable. En cambio, si no lleva azúcar, perfecto, o si el azúcar está en última posición, pues vamos a entender que ese producto lleva poquita azúcar. Luego, para saber qué cantidad exacta de azúcar lleva, pues ya miramos la tabla nutricional, pero en un principio lo más importante serían los ingredientes. Además, la industria alimentaria tiene muchas formas de llamar al azúcar y vamos a ver una lista que tengo yo. Esta es antigua ya, a lo mejor ahora ya hay muchos más, pero para que os hagáis una idea que hay muchas formas de llamar al azúcar sin llamarlo azúcar, ¿vale? Bueno, pues serían todos estos. Que no hay que sabérselos todos, pues no, porque es imposible, pero para que os hagáis una idea, o los que más encontramos en ingredientes serían la dextrosa, todo lo que acabe en osa o SA es un azúcar, la dextrosa, glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, todo eso es un azúcar. Y hay veces que añaden, por ejemplo, dextrosa, se ve bastante la dextrosa, y como no sabemos lo que es, pues no lo vamos a relacionar con un azúcar nunca y es un azúcar. Luego encontramos también todo lo que sean jarabes. El jarabe o el caramelo es una manera de reducir tanto el producto que lo convertimos en un azúcar. Entonces, pues si ponen jarabe de maltitol, que es un edulcorante, pues ya sabemos que aunque sea un edulcorante que no afecta a la glucemia, pues algo sí va a afectar porque lo han convertido en un azúcar. También encontramos ahora bastante, se encuentra, o yo lo estoy viendo bastante, muchos productos concentrados de frutas o de verduras como la remolacha, cualquier fruta, ahora mismo no me sale ninguna fruta, pero cualquier fruta o cualquier verdura lo pueden reducir tanto que cogen solo el azúcar de esa fruta o de esa verdura. En el caso del concentrado de fruta, pues lo vemos de remolacha, de zanahoria, de uvas se encuentra bastante, de manzana también, o cualquier cosa que ponga zumo de fruta, pues también es un azúcar. Cogen la parte más dulce del alimento y lo añaden para darle dulzor al producto sin tener que poner que lleva azúcar. Luego también la cebada de Malta también se encuentra ahora bastante y es pues un azúcar, es un cereal que la malta lo que hacen es cuando maltean un cereal es caramelizarlo un poco por fuera y ahí pues encontramos el azúcar. Y luego pues caramelo, melaza, néctar, todo eso también son azúcares, la miel también es un azúcar y bueno, pues por ejemplo el jarabe de arce que también se puso muy de moda o el sirope de arce, que es una planta que en principio no lleva azúcar, pero al convertirlo en sirope o jarabe concentran tanto ese producto que el azúcar que lleva se carameliza y provoca que tengas pues, alteraciones en la glucemia. Por eso es mejor no utilizar el sirope de agave ni el jarabe, ¿vale?
Bueno, pues ¿qué diferencias hay entre el azúcar libre y el intrínseco? El intrínseco es el que está propio en los alimentos. Normalmente alimentos con azúcar propia tienen un alto porcentaje en fibra, ¿vale? La naturaleza es sabia y sabe que si que el azúcar hace picos, entonces le pone mucha fibra. Esto pasa con las frutas, con las verduras, prácticamente con todo lo que lleva azúcar propio lleva fibra. Y los azúcares libres que los encontramos cuando son añadidos. Por ejemplo, el azúcar, la miel, los jarabes, los zumos de fruta. Y también hace bastantes años ya, pero la fructosa se puso muy de moda como edulcorante porque al final era el azúcar de la fruta y parecía que iba a ser más saludable, pero al final en el cuerpo se comporta igual que un azúcar cuando le quitas la fibra y además se vio que la fructosa en el hígado se convierte en glucosa a tope. Entonces, pues es mejor no edulcorar con fructosa, sino que o no edulcorar o edulcorar con frutas machacadas o con algún edulcorante como la stevia, por ejemplo, que no altera nuestra glucemia. Y la Organización Mundial de la Salud en personas que no tienen diabetes, en personas sanas, recomiendan un consumo máximo de 25 gramos que se supera con creces. Nadie cumple este 25% y incluso personas con diabetes no lo cumplen tampoco. En personas con diabetes tendría que ser máximo 10 gramos de azúcar al día. De azúcares añadidos hablo. Esto ya lo hemos hablado. Y nada, ¿y cómo tenemos que leer una etiqueta? Bueno, pues como he dicho, lo primero de todos los ingredientes, situar la posición del azúcar. En este caso, como podemos ver, no hay azúcar como tal, sino que hay un jarabe de arroz. Eso es un azúcar. Está en primera posición, por tanto, no sería un producto saludable. Y además, si seguimos leyendo, también lleva albaricoque seco, que es una fruta deshidratada. Las frutas deshidratadas tienen no es un problema, pero bueno, que tienen mucha fibra, pero es una concentración muy elevada de azúcar. Por eso no se recomienda en personas con diabetes abusar de las frutas deshidratadas. Se pueden tomar, pero ni cada día ni en grandes cantidades. En este caso, la grasa que lleva es aceite de girasol, que es verdad que no es aceite de oliva, pero bueno, el aceite de girasol no es malo, es saludable, o sea que se puede tomar. Cuando ya hemos situado en los ingredientes qué tipo de azúcar, pues ahí ya vamos viendo si es saludable o no. En este caso ya podríamos definir que no es saludable. Si, por ejemplo, el jarabe de arroz estuviera en último lugar, pues iríamos luego a la tabla nutricional para saber si realmente qué cantidad de azúcar lleva. Cuando ya hemos posicionado el azúcar, la grasa y hemos dicho, bueno, pues creemos que es una buena opción o tengo dudas de saber si es una buena opción o no, pasamos a la tabla nutricional. En la tabla nutricional, como personas con diabetes, lo que más nos va a interesar va a ser los hidratos de carbono. No tanto las calorías, sino de dónde vienen esas calorías. Y serían, pues, en una parte de estas calorías serán los hidratos de carbono. La información nutricional se divide. Hay empresas que lo ponen y empresas que no, pero normalmente siempre te ponen por 100 gramos de producto. Y luego en otras te ponen la recomendación, pues en este caso la empresa recomienda tomar de este producto 42 gramos, que sería, me imagino, unos cereales, por ejemplo, o unas barritas de cereales. Bueno, pues este producto vamos a ver por 100 gramos, que normalmente es lo que vamos a encontrar en todas las tablas. Luego tendremos que ver si nos vamos a tomar 100 gramos o no nos vamos a tomar 100 gramos, pero bueno, para hacernos una idea. Este por cada 100 gramos tiene 32 gramos de hidratos de carbono, de los cuales azúcares 19,1. Es decir, que más de la mitad de este producto es azúcar. O sea, de los hidratos de carbono, más de la mitad de los hidratos de carbono de este producto es azúcar. Entonces, está claro que no va a ser una buena opción porque lleva mucha azúcar. Si aquí pusiera de los cuales azúcares 1 gramo, bueno, pues podría ser una opción,
pero como lleva más de la mitad de azúcares, no sería una buena opción. Es más, el 20% de este producto es azúcar, por eso nunca sería una buena opción. Una manera fácil para saber si es mucha cantidad de azúcar o no es pasar esta cantidad de azúcar a sobres de cafetería.